Su señoría, permiso para desplazarse en la sala. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, así como los artículos 313, 316, 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación solicita se dicte auto de vinculación en contra del señor Carlos Anastasio Puente Ruiz, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, ilícito cometido en agravio de la víctima Patricia Venegas Cruz. Su señoría, el día 22 de mayo del 2012, el señor Carlos Anastasio Puente Ruiz, en compañía de Enrique Pimiento Gómez, alrededor de la 1:15 de la madrugada, interceptaron el vehículo propiedad del señor Martín Casas, quien viajaba en compañía de su esposa Patricia Venegas Cruz, mismos que venían de una reunión familiar en el domicilio de la calle 9, número 39-15. El imputado y su cómplice, a bordo de una camioneta gris sin placas, intervinieron en el camino de la víctima y su esposo. Acto seguido, descienden del vehículo, obligándolos a bajar, encañonando en todo momento uno de ellos al señor Martín Casas, mientras que su cómplice obligaba a la señora Patricia Venegas Cruz a subirse a la camioneta. El señor Martín Casas intentó evitar que se llevaran a su esposa, sin embargo, uno de ellos disparó en 2 ocasiones, obligando al señor Martín Casas a retroceder en su intento. Acto seguido, el imputado y su cómplice subieron a la camioneta gris sin placas, llevándose consigo a la señora Patricia Venegas Cruz. Posterior al secuestro de la víctima, fue llevado al domicilio de la calle 1, número 715. Lo anterior, su señoría, deriva de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, así como por la Policía Federal, quien se encargó de las averiguaciones desde la 1:20 de la madrugada del 22 de mayo de 2012. Producto de sus investigaciones, pudo determinarse que las huellas dactilares encontradas en el vehículo pertenecen al imputado Carlos Puente Ruiz. De la intervención del teléfono fijo del señor Casas, se grabaron 2 llamadas, en las cuales se pidió $1 millón para la liberación de la víctima. Asimismo, puede determinarse el número de procedencia de dichas llamadas, así como la ubicación del equipo móvil que dio como resultado el domicilio de la calle 1, número 715. Después de verificar los movimientos en dicho domicilio, se procedió a la orden de cateo, que se ejecutó el 7 de junio del 2012. En dicho domicilio se encontró a la señora Patricia Venegas Cruz, en una habitación oscura. Asimismo, se procedió a la detención de Enrique Pimiento Gómez, quien se encontraba en posesión de una arma 9 milímetros, así como el equipo móvil modelo 1120, que después de verificar se encontró que estaba a nombre del señor Carlos Puente Ruiz. En dicha diligencia se dio la liberación de la víctima. Su señoría, esta fiscalía cuenta con los siguientes datos de pruebas. Como dato objetivo de pruebas, esta fiscalía cuenta con el dictamen pericial realizado a las huellas dactilares encontradas en el Mazda Asahi, pertenecientes a Carlos Puente Ruiz. El celular marca Nokia, que se encontró en posesión de Enrique Pimiento Gómez al momento de su detención, y que en el registro de llamadas se encontraban el número de teléfono del señor Casas, y que dicho número está registrado a nombre del señor Carlos Puente Ruiz. La transcripción de las llamadas realizadas al teléfono fijo del señor Casas, que se ejecutaron el 5 de junio del 2012, y que aporta esta fiscalía a la compañía Movistar. Su señoría, todo lo anterior se robustece con la entrevista realizada a Enrique Pimiento Gómez, quien da cuenta y refiere que todo fue ideado por el imputado Carlos Puente Ruiz. Por todo lo anterior, su señoría, esta fiscalía considera que queda acreditado el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, perpetuado por estas 2 personas en razón a que la víctima es mujer y se encuentra en estado de gravidez. En cuanto a los sujetos, resulta ser el sujeto activo del delito el señor Carlos Puente Ruiz. Consecuentemente, el sujeto pasivo resulta ser la señora Patricia Venegas Cruz. En cuanto al bien jurídico tutelado, resulta ser el de la libertad, que se le vulneró dolosamente a la víctima, con el fin de obtener un lucro. En este sentido, su señoría, esta fiscalía pide sirva decretar en contra del señor Carlos Puente Ruiz el auto de vinculación por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los numerales ya mencionados, en el grado de autor material. Es cuanto, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en la sala. Buenas tardes, su señoría. Solicito atentamente dicte auto de no vinculación a proceso a favor de mi defenso. La Fiscalía sostiene que tiene datos de prueba que acrediten la existencia de un secuestro agravado y que en esos hechos intervino mi defenso. Sin embargo, la Fiscalía ha omitido informarle que también se recabaron datos de prueba que apoyan la versión sostenida por el imputado. Asimismo, la Fiscalía ha omitido decir
decir que se recabaron datos de pruebas suficientes que acreditan la existencia de un secuestro agravado, pues es claro que a la señora Patricia se le privó de su libertad, que inclusive se pidió un rescate en dinero a cambio de liberarla. Empero, lo que no se acredita aquí es la participación de mi defenso. Asimismo, la Fiscalía ha omitido decir que este sujeto, quien acepta haber participado en el secuestro y que además fue localizado en casa de seguridad donde se encontró a la ofendida, deriva de un historial delictivo y sabe que colaborar con la Fiscalía le puede traer beneficios. Asimismo asegura que haría lo que fuera por no volver a prisión, y esto incluye inculpar a otra persona. Mismo argumenta que todas las llamadas fueron realizadas con el señor Carlos, lo que resulta igualmente información dudosa porque dicho teléfono se encontró en casa de seguridad, no lo tenía consigo el señor Carlos, lo que resulta contrario a la lógica. En cambio, el hecho de que se haya encontrado el teléfono en casa de seguridad donde se encontró a la ofendida apoya la versión sostenida por el imputado, quien señala que dicho teléfono se extravió en su trabajo y que en virtud de ello levantó un reporte en su compañía telefónica, reporte que se encuentra englosado en la carpeta de investigación y mismo que acredita que dicho teléfono ya no estaba en poder de mi defenso al momento en que sucedieron los hechos delictuosos. La Fiscalía precisa que en el vehículo del señor Casas, el cual le fue cerrado el paso y que se localizó una huella dactilar que corresponden a las de mi defenso, lo que resulta altamente probable, pues si tomamos en cuenta de que él señaló que es mecánico y que días anteriores a los hechos, él atendió un servicio mecánico a ese vehículo, lo cual lo corrobora el señor Eduardo Santos, quien es dueño de dicho taller mecánico que atendió el servicio. De esta manera queda explicada la aparición de tal vestigio en aquel vehículo. Cobra relevancia los hechos cuando el propio imputado precisa que en dicho taller mecánico conoció al señor Enrique y que éste le había pedido prestado un numerario el cual no pagó y por lo tanto se integró a la carpeta de investigación. Dicho pagaré que como garantía de dicha circunstancia, le entregó un arma de fuego, arma que fue localizada al momento de su detención y mi defenso no acredita adecuadamente la legalidad de su portación y posesión, pero por ello no quiere decir que él haya portado el día de los hechos y mucho menos accionado. Finalmente, el señor Casas le da noticias sobre el interés que presentó el señor Enrique al momento en que conoció al señor Casas de las circunstancias económicas de este. Su señoría, de dejar que siga este proceso en contra del señor Carlos Puente, se está dando entrada a la ilegalidad, se está dando juego a la mentira, se está privilegiando la manipulación de instituciones jurídicas por encima del imperio de la ley. Es por lo anterior, su señoría, que solicito dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Carlos Puente y ordene que se gire la boleta de libertad, pues al no existir indicios razonables de su participación en el secuestro que, insisto, se debe de tener por comprobado con los datos que ha colectado la Fiscalía, quien tal vez de buena fe, tal vez no, pero cayó en la trampa del señor Enrique Pimiento y pide responsabilizar a un inocente. Es cuanto, su señoría. Su señoría, permiso para desplazarse en la sala. Su señoría, de acuerdo con la teoría del caso expuesta en esta fiscalía y tomando en consideración que se dictó en contra del imputado el auto de vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado en contra de la víctima, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 constitucional y de los artículos del 155 al 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito sirva decretar sobre el imputado Carlos Puentes Ruiz la imposición de medidas cautelares de carácter real, personal, consistentes en lo siguiente. La Fiscalía solicita se imponga prisión preventiva sobre el señor Carlos Puentes, ya que se tiene temor fundado de que éste pueda llegar a sustraerse de la acción de la justicia y no pueda llegar a compadecer el juicio. Medida que se considera idónea y proporcional, ya que el delito de secuestro agravado es catalogado como grave y conlleva como pena la privación de la libertad. Medida que se considera necesaria, ya que ninguna otra medida cautelar es suficiente para garantizar la presencia del imputado dentro del procedimiento. En cuanto a la proporcionalidad de la medida que se solicita, se considera idónea para garantizar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, toda vez que dentro de la carpeta de investigación se cuenta con el informe del teniente Huitrago, donde se refiere que el 17 de junio del 2012 se recibió una alerta por la Agencia de Investigación Criminal, donde se informaba que ahora el imputado se encontraba en la terminal de autobuses de la ciudad de Querétaro,
con el propósito de oír su señoría, situación con la cual el Ministerio Público ordenó la detención del señor Carlos Puentes, misma que se ejecutó el día en comento a las 17 horas. En el mismo sentido, se desprende que se teme que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, en el alcance a que no tiene arraigo a la ciudad, ni empleo fijo, ni tampoco familia que le motivara a estar radicado en el proceso de la ciudad de Querétaro, por lo que se tiene temor fundado de que el imputado pueda llegar a huir para evitar el alcance de la justicia, y aún cuando se quedara en la ciudad, se tiene temor fundado de que llegue a dañar a la víctima Patricia Venegas Cruz o a sus familiares, ya que dentro de la carpeta de investigación se desprende lo siguiente. La entrevista de Enrique Pimiento Gómez, quien da entrevista y se refiere quien fue el imputado, Carlos Puentes, quien diseñó todo el operativo para secuestrar a la víctima. Se cuenta también que con la entrevista del propio imputado, Carlos Puentes Ruiz, quien afirma que tiene una hermana en Chichimequillas, es decir, fuera de la ciudad, donde se desahogará este procedimiento y podría huir a dicha ciudad o a cualquier otra, con el fin de sustraerse de la acción de la justicia. Por lo anterior, su señoría, esta fiscalía le pide sirva decretar sobre la persona Carlos Puentes Ruiz la medida que se solicita, toda vez que se considera necesaria, idónea y proporcional, y que con el único fin de garantizar presencia del imputado dentro del procedimiento y garantizar la seguridad de Patricia Venegas Cruz y de sus familiares. Es cuanto, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en la sala. Su señoría, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía, esta defensa considera que de acuerdo a lo establecido en los artículos 154 a 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas solicitadas por la Fiscalía no son idóneas, proporcionales, ni mucho menos necesarias, ya que bien como lo menciona la Fiscalía, mi defendido ya ha sido vinculado a proceso, aún le asiste el derecho constitucional de presunción de inocencia, máxime que ni siquiera ha podido acreditar de forma fehaciente la participación del señor Carlos Puente en el ilícito del cual fue víctima la señora Patricia Venegas, por lo que le alcanza lo anterior. Esta defensa considera que la privación de la libertad solicitada por la Fiscalía sería demasiado invasiva, violatoria a sus derechos humanos y de déficit reparación. Esta defensa solicita le sean impuestas en el lugar las medidas establecidas en la fracción primera del artículo 155, consistente en la presentación periódica del señor Carlos Puente ante este juzgado de control. En el mismo sentido se solicita se imponga la medida cautelar prevista en la fracción quinta del mismo numeral consistente, en la que prohíbe salir sin autorización del país, del estado o ciudad a consideración de su señoría. Se solicitan estas medidas en alcance a que son proporcionales al caso que nos ocupa y que mismas servirían para garantizar la presencia de mi defenso durante el proceso penal al que será sujeto. Las medidas anteriores se justifican toda vez que dentro de la carpeta de investigación se cuenta con la entrevista de la víctima y su esposo, donde refieren que aun cuando les fue presentado en ningún momento reconocieron al señor Carlos Puentes como el sujeto que privó de libertad a la señora Patricia Venegas. Del mismo modo, se cuenta con la entrevista del mismo Enrique Pimiento, a la cual no se debe de dar crédito alguno, ya que él mismo refiere que haría cualquier cosa por no regresar a la cárcel y no debemos dejar pasar que además tiene antecedentes penales y penas por cumplir. Lo anterior se fortalece, su señoría, con la entrevista del señor Lorenzo Lemus, vigilante del edificio Torres Cádiz, que queda frente al lugar donde se privó de la libertad a la señora Patricia, y refiere que aun cuando vio la camioneta gris que se le atravesó al carro guinda y que subieron a la mujer a la fuerza, también es cierto que refiere que no pudo identificar a ninguna de las personas y que tampoco vio quién realizó los disparos. Por lo cual, su señoría, esta defensa solicita no decrete las medidas cautelares que solicita la Fiscalía. Sobre mis representados se consideran poco proporcionales, innecesarias y también excesivas, por ser una sanción penal anticipada. Se pide por lo anterior, su señoría, conmutar las medidas de que esta defensa solicita por ser las más idóneas y proporcionales. Es cuanto, su señoría.